bendecidos con toda bendición. Sean bienvenidos a una reunión más del Ministerio Internacional del Dios Vivo, el conocimiento de las cosas espirituales. Lo que no se ve era lo primero en el corazón de Dios, en el conocimiento de Dios. Y de eso fue que Dios hizo lo que se ve. Así pues, nosotros ahora en el tiempo del fin podemos entender todas estas cosas de la manera verdadera. Por eso dice que cuando venga el Evangelio de verdad, Él nos llevará a toda la verdad. Y vamos a poder ver todas las cosas de una forma distinta conforme al conocimiento del Espíritu. En esta oportunidad tenemos una enseñanza muy importante como todas. Esta enseñanza tiene por título Los falsos Cristos. Cuando se lee en la Biblia los falsos Cristos, todos se van a la historia, a hace 2000 años. Ahí no podía haber un falso Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra Cristo significa Salvador, significa Redentor. Por eso en el tiempo del fin era que se iban a conocer los falsos cristos. Por ejemplo, nosotros tenemos conocimiento que la Biblia es un libro hecho por Dios usando hombres para que escribieran lo que ahí aparece escrito. Volviendo a repetir, Moisés escribió 5 libros. Pablo escribió 14 epístolas, 14 libros, a los tesalonicenses, a los colosenses, a los corintios, a los romanos, a los hebreos. Y entonces nosotros tenemos conocimiento de que el Evangelio venía en una forma gradual hasta llegar a la perfección. Entonces, la palabra Cristo significa salvación. Por eso era que no se podía conocer un falso Cristo cuando todavía el Evangelio estaba en proceso de salvación. O sea que cuando nosotros vemos de qué manera era la salvación, nos vamos a poder dar cuenta cuáles eran los falsos Cristos. Por ejemplo, la Biblia, repetimos, fue un libro hecho por Dios, usando hombres. Entonces, cuando Jesús de Nazaret aparece, Él era el único que tenía el entendimiento dado de parte de Dios para poder entender lo que estaba escrito. ¿Por qué? Porque todos los israelitas judíos en ese tiempo, o hebreos, conocían las escrituras, pero nunca le habían dado el entendimiento correcto. Jesús de Nazaret trae el conocimiento perfecto de las escrituras. Entonces, cuando aparece Pablo también tiene una revelación de Dios para poder escribir y deja escrito que nosotros como gentiles teníamos un beneficio de Dios puesto en esas 14 epístolas y nos enseña lo que significaba la muerte de Cristo. Pablo dice: yo les presento a Jesucristo y a este crucificado. O sea, ya cumplida la historia. Después aparece José Luis de Jesús. Y José Luis de Jesús era Jesucristo hombre, en la línea del conocimiento que estaba en la Biblia dado por Dios, porque Dios siempre ha usado un hombre. Por eso, cuando se habla de un verdadero Cristo, es porque Cristo es uno. No son 2 ni 3, no, es uno que venía en diverso tiempo, en diferente tiempo. Ahora pues entendemos que cuando Cristo termina su labor, nos lleva a la puerta y a la casa del Padre. Si a usted Cristo no lo lleva a la casa del Padre, entonces no es un Cristo verdadero. Que de hecho, para encontrar nosotros los falsos Cristos, tenemos que encontrar el Cristo verdadero, y todos los demás quedan fuera, todos los demás son falsos. ¿Por qué? Porque no hay más de uno. Él es uno. El Padre y Él son uno. Nosotros, Él y el Padre somos uno. Entonces quiere decir que en esa unidad
solo existe la enseñanza de Jesucristo que te lleva a una salvación. Cuando ya te ha dado la salvación, cuando ya te ha dado la vida eterna, entonces tú conociste al verdadero Cristo. Todos los demás son falsos. ¿Por qué? Porque van a enseñar algo, como José Luis de Jesús enseñó la gracia, pero él mismo dijo, la gracia terminó. O sea que nadie puede seguir predicando la gracia, porque la gracia fue algo que se me dio a mí, yo la prediqué, se terminó y ya nadie más puede seguir predicando eso. Si otro viene a predicarles la gracia, ese es un falso. Porque llegó el fin de la gracia y la gracia terminó. Si es la transformación o la resurrección de los muertos, de la misma manera. Yo escribí las enseñanzas de la resurrección de los muertos, de la transformación. Y la transformación terminó y la resurrección de los muertos terminó. Cuando ya termina la resurrección de los muertos, entonces ya viene una vida nueva. No es difícil de entenderlo. Cuando viene la vida nueva, entonces el Señor llegó. Y cuando el Señor llegó, el trabajo de Cristo terminó. Cristo dice allá en Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre, yo entraré y cenaré con él. Entonces Cristo nos muestra que Él es la puerta, que Él es el camino. Entonces vamos a conocer al verdadero Cristo para desenmascarar todos los falsos cristos. Vamos a ir precisamente a Mateo 24, versos del 3 al 5. Y dice así, Mateo 24, 3 al 5. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Verso 5. Dice que en el final iban a venir muchos diciendo, yo soy el Cristo. Antes no se podía saber si Cristo era un falso o era verdadero, porque comenzaba el proceso. Quiere decir que hasta que termina el camino, hasta que se conoce la verdad, entonces se puede ver quién es un falso Cristo. Por eso dice, en el fin vendrán falsos cristos y los engañarán. Ahora, yo tengo aquí algo anotado, dice, hay un solo Cristo, hay un solo camino, hay una sola verdad. Y si hay una sola verdad, ¿por qué tendrían que haber tantas religiones? Porque ahora entendemos nosotros que Cristo comienza con Jesús de Nazaret, que trae unas palabras espirituales que nadie entendió. O sea, nadie podía sacar la doctrina correcta de lo que Jesús de Nazaret habló. Viene Pablo y Dios le encarga la gracia. Y Pablo escribe 14 epístolas y Pablo muestra una doctrina para los gentiles. Que los gentiles iban a tener salvación por fe, no por las obras de la ley. Para los gentiles no había ley. Para los gentiles tenían que creer a lo que Pablo les predicaba. Y Pablo les mostraba también los profetas, las escrituras y las palabras de Jesús de Nazaret. Entonces quiere decir que hasta Pablo el camino iba correcto. Viene José Luis de Jesús con la gracia y el camino seguía correcto. Jesucristo hombre, José Luis de Jesús Miranda, le da fin a la gracia, termina y deja muertos a aquellos que quedaron en el fin de la gracia, para que venga la resurrección de los muertos. José Luis de Jesús los dejó muertos. Viene la resurrección de los muertos
y con una doctrina llamada transformación, que era la misma resurrección de los muertos, esos muertos vuelven a tomar vida, pero no han comenzado a vivir. Esos muertos comienzan una vida nueva cuando resucitan, cuando termina la enseñanza de la resurrección de los muertos o cuando termina la transformación. Entonces comienza una nueva criatura, comienza una vida nueva, porque el Señor llegó, porque la puerta a donde iba Jesús de Nazaret, que era la casa del Padre, fue abierta. Y Jesús cena con el Padre con él, y nos lleva a nosotros a donde él dijo. Vamos a ver entonces lo que dice Mateo 24, versos 22 al 28. Porque se levantarán, 24, Mateo, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque el Cristo era una doctrina. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Está bien claro. Comenzó en el oriente, allá en Israel, en Jerusalén, y termina en el occidente, donde estaba José Luis de Jesús, Puerto Rico. O sea, aquí está bien claro, porque esa enseñanza de allá, de Jerusalén, se traslada hasta Puerto Rico. Para muchos les es difícil creer eso, porque no conocieron a José Luis de Jesús. Algunos que están oyendo esta enseñanza, este evangelio, esta doctrina, pero es así. La verdad que Jesús estaba predicando allá en Israel se traslada a Puerto Rico, y José Luis de Jesús continúa esa verdad del evangelio. ¿Para qué? Para que muriera la iglesia y posteriormente venía a ser resucitada. Entonces dice, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Ahora estamos viendo entonces que el Hijo del Hombre era la segunda parte del camino. Cuando viniera por segunda vez, por eso preguntaban los discípulos, ¿cuándo será esa venida? ¿Cuándo vendrá el Señor de nuevo? Porque lo vieron partir. Pues cuando venía de nuevo, no venía en una figura física, venía en una enseñanza, en una doctrina. Y es la que hoy estamos conociendo a perfección, la que comenzó José Luis de Jesús. Entonces, vamos a ir rápidamente a Juan 14, del 1 al 7. Y aquí lo vamos a ver un poquito más claro. Juan 14, del 1 al 7. Dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Verso 3. Quiere decir que Jesús de Nazaret iba a llevar a los escogidos, iba a llevar a los elegidos, a los hijos de Dios, a donde Él estuviera, ellos iban a estar también. Esa era la labor de Cristo: salvarlos, redimirlos, llevarlos al lugar correcto. Y dice así: y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podremos saber el camino? Jesús le dijo:
yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Quiere decir que si el camino es correcto en cuanto a la enseñanza, en cuanto a una buena doctrina, va a terminar en la casa del Padre. Está bien sencillo. Y dice así, verso 7, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Aquí tenemos la muestra clara de cuál es un verdadero Cristo. Aquel que te va a llevar a una posición de conocimiento, de entendimiento, de una forma gradual, hasta llegar a las enseñanzas del Señor, hasta llegar a las enseñanzas del Dios vivo, hasta llegar a las enseñanzas espirituales, el evangelio de verdad. Por eso nadie puede contrarrestar estas enseñanzas. Nadie puede debatir y decir eso no es así. No, esto es así. El problema es que nadie lo había entendido. Y suena como a jactancia, pero es que esa es la verdad de Dios. No hay otra forma de poder enseñar una verdad sino desenmascarando la mentira. Entonces vemos bien lo que es un Cristo verdadero. Todos los que enseñan otra cosa que no sea la doctrina correcta, que de hecho en el tiempo de Jesús de Nazaret era Jesús de Nazaret, en el tiempo de Pablo era lo que salía de la boca de Pablo, en el tiempo de José Luis era lo que hablaba José Luis, y en el tiempo de hoy es lo que está enseñando el Dios vivo. No hay otra forma. Fuera de ahí todo es mentira. Porque muchos enseñan lo que oyeron de José Luis de Jesús. Pero si ya no es la revelación dada de Dios en la mente de José Luis y con la boca de José Luis, eso es falso. Porque un poquito de imaginación arruina la doctrina, arruina la enseñanza. Eso pasa también en este día. Algo fuera del Dios vivo, un poquito de imaginación, que alguien fuera enseñe, aunque se parezca, no es lo mismo. Entonces la forma correcta de ver al Cristo verdadero desenmascara los demás Cristos. Porque muchos dicen que hablarán en el nombre de Cristo, lo dijo Jesús de Nazaret. Ahora bien, vamos a continuar en Juan 10, del 1 al 10. Y cómo vamos entendiendo lo que está escrito. Dice así Juan 10 del 1 al 10. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Verso 2. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Verso 3. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando las ha sacado fuera, todas las propias van delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Ahí vamos en el versículo 6. Continuando el 7 dice así. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. Verso 9. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Vamos a repetir el 9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. ¿Cuál era la labor de Cristo? Salvarlos. Entrará y saldrá y hallará pastos.
Verso 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Quiere decir que cuando termina la labor de Cristo, lo que las ovejas van a encontrar es vida y vida en abundancia. O sea, las enseñanzas que están saliendo de este púlpito son espíritu y son vida. La carne, esa ya quedó fuera. ¿Por qué? Porque carne significa todavía un conocimiento falto de espíritu, falto de verdad. O sea que el lugar del fin es este. Los tiempos finales son estos. La voz del Dios vivo, la voz de Dios mismo, es la que está dando vida a aquellos que resucitaron de los muertos, a aquellos que fueron transformados. No hay otra forma de recibir beneficios de Dios si no es a través de este evangelio, de su palabra, de la palabra de verdad, de las palabras del Dios vivo. La enseñanza anterior nos hablaba de que habíamos recibido la bendición, que estábamos bendecidos con toda bendición. Eso es una buena palabra, una palabra de vida, una palabra de beneficios. Vamos a continuar entonces. Vamos a ir a Colosenses 2:8 rápidamente. Colosenses 2:8 al 12. Y dice así: ahora ya no habla Jesús de Nazaret, ahora va a hablar Pablo en la misma línea. Y dice así, Colosenses 2:8: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Quiere decir que si nosotros estamos completos, nosotros estamos esperando únicamente la doctrina que se nos está impartiendo, que se nos está dando, para ir cada vez llenando nuestro corazón o nuestra mente de la información espiritual. Estamos completos. O sea que no hay una doctrina que venga a estarles ofreciendo que van a tener poder, que van a gobernar las naciones. Ustedes no vinieron para gobernar las naciones. No sé de dónde les enseñaron eso. El gobierno siempre ha estado en manos de Dios, no de los hombres. O sea, si hay un gobierno de Dios en la tierra, es un gobierno espiritual, es una enseñanza doctrinal que hace que sus escogidos tengan un poder dado de Dios. Pero ellos siguen soñando en mandar, así como los gobiernos que aspiran a tener dictaduras, beneficios materiales no. Eso es todavía la enseñanza de ignorancia. Aquí usted lo que tiene le da paz, le da justicia, le da un gozo, que ese es el gobierno de Dios. Entonces dice, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Verso 11, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Verso 12, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ese es todo el proceso. Usted pasa por una doctrina donde muere, donde está sepultado con él,
donde viene una doctrina que lo resucita y le da vida nueva, y ahora usted está resucitado, tiene una vida nueva, es una nueva criatura y está recibiendo una enseñanza de beneficio, una enseñanza espiritual. Entonces, el verdadero Cristo le desenmascara a todos los falsos. Quiere decir que todos los que están fuera de este camino, de esta verdad, de este evangelio, son falsos. No importa qué le ofrezcan, porque dicen que aún a los escogidos engañará, pero no a todos. Hay escogidos que son vivos y no se dejan engañar. Jesús lo dijo: las ovejas oyen la voz del pastor, la reconocen y de ahí no se mueven. Bueno, vamos a continuar, porque el conocimiento del Espíritu nos lleva a estar en una certeza. Cuando usted tenga la certeza que está en la doctrina correcta, eso se llama una perfecta fe. ¿Por qué? Porque está creyendo en lo que Dios tenía para sus escogidos, en la parte final de la enseñanza. La verdad que hay que tener valor para decir esto. O sea, solo alguien que tiene la certeza de lo que está hablando puede decirles que todo lo demás es mentira. En el tiempo de Jesús de Nazaret, todo lo que estaba fuera de Jesús de Nazaret era mentira. Era Jesús el único que tenía la verdad. Cuando estaba Pablo, él era el único que tenía la verdad. Cuando estaba José Luis, él era el único que tenía la verdad. Esta es la continuación de esa doctrina, y aquí pasa exactamente lo mismo. Fuera de aquí no hay nada. Le podrán mostrar lo que quieran, pero dice que lo que no se ve es lo que Dios tiene para usted. Le podrán ofrecer que usted va a ser el rey, el patrón, el jefe, el gobierno de aquí, de allá. No es esa la verdad. Vamos a terminar entonces con 2 Timoteo, capítulo 1, 2 Timoteo, versículos 9 y 10. Yo creo que estamos a muy buena hora. Segunda epístola a Timoteo, capítulo 9 y 10. Este es un verso muy importante. Dice: quien nos salvó, o sea que ya estamos salvados, ya estamos salvos. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Quiere decir que nos salvó. Si nos salvó, era el verdadero Cristo. Ahora, si lo salvó, ¿qué beneficio tiene usted estando ya salvado? Es lo que dice el 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Dice que sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Hace 8 días decíamos algo bien importante. Tome una Biblia y corrobore si estos versículos, estos y los anteriores, están en su Biblia. Usted está en el lugar correcto. ¿Por qué? Porque la Biblia no la hice yo. Y cuando usted comience a predicar esta doctrina, entonces diremos: la Biblia no la hicimos nosotros. Nosotros solo tenemos el claro entendimiento, la verdad puesta por Dios mismo en nuestras mentes para poder tener un beneficio de salvación.
hemos terminado. Bendecidos con toda bendición.